damos gracias al Señor porque nos permite estar reunidos de esta manera, en este tiempo especial, diferente, pero no menos importante para cada uno de nosotros, porque sabemos de que podemos estar conectados en esta forma y cuanto más con el Señor, que realmente Él nos permite llegar a su presencia en cualquier momento, en cualquier tiempo, y a través de la oración, a través de nuestro espíritu con el suyo. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios y pidiendo su dirección para que en esta noche Dios tenga una palabra para nosotros y también Él reciba cada una de nuestras oraciones, las cuales queremos colocar delante de su presencia. Amado Padre Celestial, queremos alabar y adorar tu santo nombre, darte gracias, Señor Dios, porque nos has concedido este día para poder acercarnos y venir delante de ti en oración. Señor, celebramos de que somos parte de tu familia, somos tus hijos a los cuales, oh Dios, nos has dado la libertad de poder reunirnos y poder celebrar, Señor, oh Dios, de que tú vives y que eres el Señor, el Dios, el Rey de nuestras vidas. Señor, gracias en esta noche. Nos presentamos para decirte, Padre, que anhelamos pasar tiempo contigo, anhelamos, Señor oh Dios, escuchar tu voz, anhelamos sentirnos, Señor oh Dios, abrazados por ti, unos con otros y junto a tu presencia, Señor, para decirte, Dios, te necesitamos. Necesitamos, Señor oh Dios, de que nos visites, de que la intervención sobrenatural tuya sea sobre cada una de nuestras familias, nuestros hogares y sobre todo sobre este país que tanto necesita, Señor oh Dios, del obrar tuyo. Gracias, Padre, por, oh Dios, permitir que la Iglesia San Andrés en esta noche pueda reunirse en esta reunión de oración y podamos estar seguros, Señor, de que nuestras oraciones serán escuchadas en los cielos. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, me ha tocado en esta hora, en esta noche, compartir con ustedes la palabra y espero de que realmente a través de ella Dios esté fortaleciendo y edificando igualmente cada una de nuestras vidas. Vamos a ir al Antiguo Testamento y quisiera tomar un poco lo que nos dice Dios a través de la carta o la profecía de Habacuc, uno de los profetas menores. Así que le invito a tomar su Biblia y vamos a estar leyendo en ella algunos versos, los cuales van a ser para nosotros una guía en el tema que hoy vamos a estar tomando. Y para ello hace falta que nos identifiquemos un poquito con el tiempo que vivía Habacuc. Habacuc es profeta del reino del sur. Este estaba compuesto por la provincia de Judá y que la ciudad principal en ese reino era Jerusalén, ¿no? Donde vivía, donde estaba el rey de ese reino. Haciendo un poquito de memoria, de historia, podemos ver de que en el reinado de Josías, Israel realmente alcanzó un gran avivamiento espiritual, una reforma moral en donde todo el pueblo realmente fue beneficiado con la palabra que realmente se pudo esparcir y cómo la gente sintió realmente esa frescura, ese acercamiento a Dios y cómo muchas cosas cambiaron.
¿no? En cuanto al culto, en cuanto al servicio, en cuanto al trato de la gente, de unos con otros. Pero después de la muerte de Josías, realmente vinieron reyes que no tenían el mismo corazón para con Dios. Y como dice las Escrituras, no anduvieron en los caminos del Señor. Y eso produjo de que poco a poco empezó a haber realmente un desinterés del pueblo hacia las cosas de Dios. Empezó a haber una cierta indiferencia porque el rey que estaba de turno y al no tener un corazón que realmente quisiera agradar a Dios, empezó a haber realmente, una debacle moral y espiritual. Y justamente en ese tiempo es en el que se sitúa el profeta Habacuc y le toca vivir en un tiempo muy difícil. Y la profecía que él escribe justamente toca aquella situación, pero podemos pensar de que en la mente, en la cabeza de Habacuc había una sola cosa, había un gran signo de interrogación. Él se hacía una pregunta muy importante para él, ¿no? Y lo podemos comprender cuando leemos el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Vamos a tener lectura de esta porción. Capítulo 1 de Habacuc, versículos del 1 al 4. Él dice, este es el mensaje que el Señor reveló al profeta Habacuc. Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? ¿Por qué me haces ver tanta angustia, maldad? Estoy rodeado de violencia y destrucción. Por todas partes hay pleito y luchas. No se aplica la ley, se pisotea el derecho, el malo persigue al bueno y se tuerce la justicia. Realmente Habacuc tenía una pregunta muy importante que hacerle a Dios. Dios, ¿por qué no estás interviniendo? ¿Por qué no estás haciendo algo en este tiempo? ¿Qué pasa, Dios, que realmente tú me haces ver tanta iniquidad, tanta maldad a mi alrededor, tanta injusticia, tanta violencia, pero no te veo actuar? No te veo que estás haciendo algo, como que el profeta parecía de que él creía que Dios era indiferente, estaba alejado, como que Dios había dado la espalda a su pueblo y no estaba tomando en cuenta lo que estaba pasando en él. Y dice que él clamaba, él desesperado clamaba, Señor, haz algo, haz algo, haz algo con todo lo que está pasando. Y pareciera de que Dios no quería escuchar, no quería responder tampoco. Mirando esta escena en la que vivía Habacuc, nos hace pensar que hay algo que realmente nosotros nos podríamos también identificar con esta situación, porque no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta, para saber la cantidad de injusticia, de violencia que se está viviendo, la corrupción. Hay una injusticia social en todos los días en nuestro país. Pareciera que a veces la mentira tiene más importancia que la verdad. Como que realmente se han perdido los valores y como que cada persona está haciendo lo que mejor le parece. Está haciendo justicia por mano propia, está usando el cohecho, y como que muchas cosas así están sucediendo a nuestro alrededor. Y a veces como que pareciera que Dios está desentendido de lo que está pasando en nuestro país. Pero cuando continuamos
leyendo en el capítulo 1 de Habacuc, vemos que llega el momento en que Dios le da una respuesta a Habacuc. Cuando leemos en el capítulo 5, en el capítulo 1, versículo 5, vemos que Dios le dice algo importante. Dice Dios, miren ustedes a las naciones que los rodean. Mírenlas y llénense de espanto. Estoy a punto de hacer cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Voy a poner en pie de guerra a los caldeos, que son gente cruel, que siempre están dispuestos a recorrer el mundo de lado a lado para adueñarse de tierras que no le pertenecen. Dios le dice al profeta algo que lo deja más pasmado que antes. No, Habacuc, estoy pensando hacer algo. Estoy pensando realmente corregir a mi pueblo en la manera en que está viviendo. Y sabes una cosa, para hacer eso he escogido a un pueblo como los caldeos, como los babilonios, y ellos se van a ocupar realmente de venir y tomar este reino, el reino del sur. Cuando escucha eso, Habacuc realmente empieza a ver como que una inquietud mucho mayor que la primera, porque primero le dice, Señor, pero no te veo que estés obrando, ¿por qué no estás actuando con todo lo que pasa? Y cuando Dios le dice que realmente sí lo está haciendo, aunque Habacuc no lo veía, aunque Habacuc no lo percibía, y entiende de que Dios estaba preparando un pueblo como los caldeos, y acá, si uno sigue leyendo del versículo 7 hasta el 11, Dios describe a los caldeos, que dice que es un pueblo muy cruel, que es un pueblo muy violento, que está realmente equipado en una manera que va atropellando toda nación que se le cruza por delante y la va conquistando. Entonces Habacuc piensa, bueno, pero yo no puedo entender Dios, dice Habacuc. Pero ahora el profeta tiene un dilema mucho mayor que al principio, ya que él le pregunta a Dios, ¿cómo puede ser que para castigar a tu pueblo uses una nación más malvada que tu propio pueblo? Él empezó a pensar dentro de él de que está bien, nosotros como pueblo nos hemos desviado y necesitamos corrección, pero ¿cómo puede ser de que tú escojas a un pueblo mucho más perverso, malvado, un pueblo que no te teme, un pueblo que no te considera, que nunca realmente ha tenido temor de ti? ¿Cómo puede ser que tú los uses para reprender, para corregir, para castigar a tu pueblo Israel? Y le dice Habacuc a Dios, Señor, si tú eres tan puro que tus ojos no pueden ver el mal, ¿por qué usarás una nación tan malvada y cruel para corregirnos a nosotros, si son ellos los que deben de ser castigados antes que nosotros? Parece que el profeta Habacuc es como si le estuviera diciendo a Dios, Dios, me parece que lo que piensas hacer no es correcto, me parece como que te estás equivocando. Hay tal vez mucho de eso hoy también. Algunas personas tratan de decirle a Dios qué debe de hacer y cómo lo debe de hacer. ¿Ah? Como si Dios necesitara el consejo del hombre. El apóstol Pablo, pensando en esto, escribió en su carta a los Romanos, capítulo 9, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O quién fue?
Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Y uno puede hacerse una pregunta, nosotros, ¿podremos estar en posición de decirle a Dios qué hacer y cómo hacerlo? En ninguna manera. Entonces, Habacuc decide ir a su lugar secreto, a su lugar más íntimo, a su cámara, donde tiene esos encuentros con Dios, donde se refugia realmente en el seno de Dios para hablar con Él y esperar la respuesta de Dios. Miremos el capítulo 2, verso 1, que dice: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor y qué respuesta da a mi queja. Llegó el momento en que Habacuc se fue a ese lugar tan especial, y creo que tal vez para muchos de nosotros también esto es un gran ejemplo, como una gran lección. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando hay problemas que golpean la puerta de nuestras casas y familia, cuando hay tormentas que vienen de repente y quieren arrasarlo todo, podemos mirar lo que hizo Habacuc e imitar la actitud que él tuvo delante de Dios. Entrar a nuestro lugar secreto, ir a ese lugar íntimo con Dios y derramar nuestro corazón, nuestra alma y esperar certeramente de que Dios también va a hablar a nuestros corazones, va a tener una respuesta o va a decirnos o va a guiarnos qué debemos de hacer. Qué importante esto que realmente el profeta nos comparte. Y sabe una cosa, Dios le da la respuesta a Habacuc. Cuando leemos en el mismo capítulo 2, desde el verso 2 al 4, podemos ver lo que Dios le contesta después de haber estado ahí, en ese lugar secreto, en ese lugar íntimo. La palabra de Dios dice: el Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leerse de corrido. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará en el momento preciso. Escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad a Dios. Dios le pide a Habacuc y le dice: Habacuc, habrán cosas que te van a suceder que tal vez no las alcances a entender. Habrán problemas tan difíciles que tal vez te sientas hacerte muchas preguntas. Habrán crisis que querrán paralizarte, amedrentarte. Pero yo quiero decirte algo en especial. Y yo creo que esta es la clave para la vida cristiana. Dios le dice a Habacuc: una cosa tengo que decirte, mas el justo por la fe vivirá. Dios le está diciendo a Habacuc realmente de que no siempre va a tener todas las respuestas que él espera tener. No siempre las cosas van a suceder como él espera que sucedan. No siempre la vida va a ser solo sonrisa o alegría. Pero tú, Habacuc, haz una cosa: vive por fe. No
no estés mirando las circunstancias, no estés mirando las noticias del día, no estés pendiente de lo que dice la ciencia, la tecnología o la gente en general. Te pido una cosa, Habacuc. Yo te pido que vivas por fe. Realmente fue algo que Dios le dijo al profeta y el profeta pudo entenderlo tan claramente que él sabía que de ahí en adelante, sucediera lo que sucediera, Dios le pedía a él que viviera por fe. Para nosotros también es una lección. Dije recién que creo que esta es la clave para la vida cristiana, vivir por fe. Vivir por fe. Hay muchas cosas que tal vez nos pueden impactar. Estamos viviendo un momento muy difícil. Cada día las noticias nos dicen la cantidad de contagiados, nos dicen la cantidad de muertos, nos dicen qué es lo que pasa en este país, en el otro. Y son noticias que tal vez al recibirlas uno puede sentirse atemorizado, uno puede sentirse como que el contagio está ahí, en la puerta de casa, como que si salgo, como que si algo me descuido, las cosas me van a afectar de tal manera que no voy a poder seguir adelante, que me voy a enfermar, que voy a estar en una situación tal vez terrible. Pero Dios en esta noche quiere que recordemos lo que le dijo a Habacuc y lo que ha dicho a través del apóstol Pablo, que también esta misma frase se repite en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, como también el libro que escribió el autor de Hebreos. Por la fe, el justo debe de vivir. Pero ¿saben una cosa? Cuando leemos el verso 4 en una manera completa, detenida, nos damos cuenta que Dios le estaba tratando de decir algo importante al profeta. Dice el verso 4, escribe que los malvados son orgullosos, pero los justos vivirán por su fidelidad. Y sabe una cosa, cuando Dios quiere hacer el contraste entre el justo, no lo hace con el tímido, no lo hace con el vacilante, no lo hace con aquel que duda, lo hace con el orgulloso. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios compara al justo con el orgulloso? ¿Ah? Realmente Dios le estaba diciendo a Habacuc, mirá, la falta de fe en una persona tiene más que ver con una actitud arrogante que con una actitud tímida. Sí. ¿Cómo se puede entender esto? Vivir por fe es una invitación a la confianza. Es decir, que la persona que vive por fe es aquella que con una certeza inamovible de que el Señor quiere y puede intervenir en nuestros asuntos. Pero esto descansa sobre una convicción grande. ¿Sobre cuál convicción? La convicción de que aquello que Dios puede hacer por nosotros será siempre mejor de lo que nosotros podemos hacer o lograr por nuestros propios medios. El orgulloso no confía en los demás. Él piensa que no hay nadie que puede hacer las cosas mejor que él. Por eso demuestra que en la única persona en la que está confiando es en sí misma. Esa misma actitud le afecta al orgulloso en relación con Dios. Y no piensa que sea una buena idea realmente confiar en Dios, porque cree que todo debe de ser hecho según su razonamiento, según su percepción o sus métodos.
En el Antiguo Testamento se refiere al orgulloso como alguien que tiene el cuello inflado. Y una evidencia clara de sumisión es inclinarse. Y sabe una cosa, el de cuello inflado no puede hacer este movimiento. Su alma está torcida, está equivocada y le ha convencido de que no es necesario sujetarse a nadie. El vivir por fe significa que debo de tener la disposición de rendirme mi vida para que el Señor la pueda dirigir. Inevitablemente en algún momento me voy a chocar o me voy a topar con situaciones que tal vez yo piense que son inapropiadas. Pero sabe, al rendir mi vida y mi voluntad al Señor, podré decir, como la madre de Jesús, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Habacuc entiende el mensaje de Dios y él no solamente que se da cuenta lo que Dios le está diciendo de vivir por fe, sino que se produce en él un cambio de actitud, de la queja, de la duda, de la pregunta del capítulo 1, salta a una actitud diferente en el capítulo 3, cuando él, al hablar con Dios, le dice lo siguiente. Esta es una oración, estoy leyendo el capítulo 3, verso 1. Esta es una oración del profeta Habacuc. Lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho, me llena de profunda reverencia. Realiza ahora en nuestra vida tus grandes acciones de otros tiempos, para que nosotros también las conozcamos. Muéstranos así tu compasión, aún en medio de tu enojo. El profeta le estaba diciendo, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Y es lo mismo que nosotros podemos decirle al Señor. Señor, aviva tu obra en medio de esta situación que vivimos, en medio de esta circunstancia que nos toca pasar, que nos toca vivir. El profeta entiende que realmente necesitaba cambiar de actitud y así lo hace frente a la situación que vive. Qué gran enseñanza para nosotros la de tener una actitud diferente frente a los problemas, a las dudas, a las tormentas o a los peligros de la vida. Confiar en el Señor y alegrarse en Él, como dice el capítulo 17 al 19. Dice así, entonces me llenaré de alegría y a causa del Señor mi Salvador le alabaré, aunque no florezca la higuera, ni den fruto los viñedos y los olivares, aunque campos no den su cosecha, aunque se acaben los rebaños de oveja y no haya reses en los establos, porque el Señor me da fuerza, da a mis piernas la ligereza del ciervo y me lleva a altura donde estaré a salvo. Mi confianza y gozo es en quién es Él. Es lo que está diciendo realmente Habacuc. Dice, me alegraré y me gozaré en el Señor. Qué importante, hermano, cuando nosotros descubrimos de que nuestra confianza, nuestra alegría, nuestro gozo, el sentir de estar fortalecido, no depende de lo que Dios puede hacer, depende de quién es Dios para nosotros, de quién es Dios para usted.
Quisiera compartir, hace algunos días atrás, yo estaba bastante preocupado, triste también, y llegó el momento de una cierta desesperación. Se nos dañó la camioneta y cuando la llevé para ser revisada, para saber qué tenía, realmente el mecánico me dio una noticia bastante fuerte. Había que hacer un trabajo grande. Eso significaba tiempo, pero también significaba unos cuantos pesos que pagar. Y realmente me sentía un tanto decaído, que a veces uno dice, ¿qué hago? Pero también se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió por todo esto? Pero sabe, en una de las mañanas de marzo, cuando fui a leer el devocional en el Pan Diario, me tocó en lectura justamente Habacuc 3, 17 al 19. Y el título decía, fe en 2 palabras. Cuando yo leí ese devocional, me tocó tanto el corazón porque creo que era una hermana, la autora, decía, hay 2 palabras que lo cambian todo. Y cuando yo empecé a leer, decía en la versión Reina Valera, y con todo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación, con todo. Hermano, en un momento me sentí muy contento porque sabía que Dios me estaba hablando a mí en ese momento, pero también me sentí avergonzado porque por un momento, por cierto tiempo, me sentí como que a Dios no le importaba lo que estaba pasando, pero no era así. Esa mañana Dios me hizo levantar, como dice acá, y aligerar mis pasos como sierva, me fortaleció y pude entender de que Dios tenía el control de ese problema. Dios tenía el control de esa situación que estaba viviendo en ese momento. Y por la gracia de Dios, realmente la situación se pudo corregir, se pudo arreglar. Y gracias al Señor porque hoy puedo comprender de que así haya una tormenta, una crisis, un problema, debo de pensar, mi confianza está en el Señor, por lo que Él es, y eso es importante. Al igual que Habacuc, nosotros debemos de vivir por fe. Debemos de pedirle a Dios que Él avive su obra en medio de estos tiempos que nos toca vivir, que nos alegremos, nos gocemos en Él, quien es nuestra fortaleza y nos hace elevar por sobre las circunstancias que nos toquen vivir. Permítame terminar con una ilustración. Suponga que usted o yo vamos a visitar a Miguel Ángel, aquel escultor de la historia, tan relevante su paso por esta tierra, tan famoso tal vez por las cosas tan extraordinarias que él llegó a hacer. Y cuando usted llega a la casa de Miguel Ángel o yo, y él nos dice, vení, te quiero mostrar algo. Y él nos lleva a una habitación donde hay un pedazo de roca, toda sucia, dura, fea, fría. Y yo le pregunto, no entiendo, ¿por qué tienes ese pedazo de roca ahí?
tengo un ideal para eso. Pasa el tiempo y al año voy yo, va usted a visitarle y Miguel Ángel le dice, vení, quiero que veas algo. Y nos lleva a la misma habitación. Pero esta vez vemos una escultura, pensemos en el Moisés que él talló, algo bellísimo, en lo cual le digo, mirá, esto es hermoso, te felicito, eres realmente un artista en todas sus letras. Y él me dice, ¿te acuerdas el año pasado cuando viniste y me preguntaste ese pedazo de roca que qué estaba haciendo ahí? Que eso no tenía forma, no tenía sentido, parecía algo sin valor. Hermanos, Dios nos ha dado al Espíritu Santo. Él es el escultor por excelencia. Él se ha propuesto en cada una de nuestras vidas hacer una obra maravillosa. Él en su mano tiene el cincel de la disciplina, tiene el cincel del sufrimiento, tiene el cincel del dolor, el cincel de las circunstancias, junto con el martillo de la palabra de Dios. Y Él va a tener que calar profundo, va a llegar a lo más hondo de nuestras vidas. Y habrá momentos en que nosotros le digamos a Él, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué este dolor tan grande? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué este problema? Y es posible que no tengamos una respuesta en ese momento, pero Él seguirá trabajando en nosotros. Una roca dura, fría, tal vez sucia, tal vez deforme, y seguirá trabajando y seguirá trabajando, porque el Espíritu Santo tiene un ideal con nuestras vidas. Nosotros generalmente mencionamos Romanos 8:28, que dice, y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a todo aquel que ha sido escogido, llamado según el propósito de Dios. Pero el autor bíblico también quiere que leamos el verso 19, donde dice que Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Espíritu Santo, el escultor divino, está llevando a cabo en nuestras vidas una obra perfecta, maravillosa. Tal vez hoy no entendemos por qué este problema, por qué esta necesidad, por qué este dolor. Pero un día, cuando estemos en su presencia, tendremos tal vez respuestas a muchas cosas, pero sobre todo, nuestra vida estará lista para vivir en el cielo por toda la eternidad. Tal vez hoy, hermana, tal vez hoy, hermano querido, te preguntas, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está sucediendo lo otro? Pero Dios quiere decirte, hijo mío, hija mía, te pido una cosa, vive por fe. Aférrate a mí, créeme de todo corazón, deja guiarte por mi palabra y por lo que mi espíritu te está diciendo. No mires a la derecha ni a la izquierda, mírame a mí. Hermano y hermana querida, quiero preguntarle, ¿le cree usted a Él? ¿Está dispuesto a dejarse guiar, a dejarse conducir para que Él lleve a cabo esa obra perfecta que un día comenzó en su vida y que la culminará cuando nuestro Señor venga nuevamente? Espero que sí. Dios le bendiga. Espero que las palabras de Habacuc hayan resultado de aliento y de bendición para su vida en esta noche. Permítame concluir
estas palabras con oración. Amado Padre Celestial, nuestro corazón te exalta y ensalza tu precioso y perfecto nombre. En tu mente y corazón estábamos antes de que naciéramos y tú ya tenías un plan perfecto para nuestras vidas. Señor, perdónanos cada vez que tal vez te reprochamos algo que tú has hecho en nuestra vida sin haberlo entendido. Te pedimos, Señor amado, que nos tomes en tus manos y que nos lleves, Señor, por el camino de la vida que tú nos has trazado. Que cuando lleguemos a las mansiones celestiales sea porque tu Espíritu Santo ha terminado la obra en cada uno de nosotros. Gracias por amarnos y gracias por darnos, Señor, las palabras que necesitamos escuchar. Vive por fe. Ayúdanos a hacerlo cada día. Ayúdanos a alegrarnos y a gozarnos en ti. Ayúdanos a fortalecernos en cada situación que vivimos y que podamos estar sobre toda circunstancia, porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, a quien amamos y servimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, cada uno de nosotros hemos recibido a través de WhatsApp los motivos de oración para presentar esta noche delante de Dios, y espero que cada uno ahí en su hogar, junto a su esposo, a su esposa, o si en este caso está solo o sola, lo pueda hacer. Y no dejemos de orar cada día por los hermanos que van estando cada día en ayuno, porque necesitan nuestra oración y la fortaleza del Señor para poder estar en la lucha cada día. Dios les bendiga y será hasta cuando el Señor lo disponga. Gracias por la atención.